0. ¿Sí? Estos valores se convierten en asíntotas verticales. Hasta ahí. Primera cosa. Luego, lo que nos dice el señor Larcos es que dice que una función homográfica, cuando yo hago la división de polinomios, aquí tengo un cociente y aquí tengo un residuo o un resto. ¿Sí? Y la función p de x sobre q de x por el algoritmo de la división puedo escribir como el cociente más el resto sobre el divisor. ¿Sí? Y a esto le llama un a más un b sobre un q de x. Y esto es una función homográfica. Sí, sobre un valor x menos c, menos otro elemento. Un q de x, a la larga un polinomio. Y ese a y b, ¿qué son? Números. Ajá. Entonces, digamos que es un caso particular de... Un caso particular. Ya, entendido. El momento que yo tengo, por ejemplo, me invento 1 más 3 sobre x menos 2. A esto le llama a usted una función homográfica. Si yo le sumo, esto será x más 1 sobre x menos 2, ¿cierto? Sí. Y esta es una función racional. Entonces, una función homográfica puede ser una función racional escrita de esa manera. ¿Cierto? Lo uno y lo otro es equivalente. Bien. Sí, porque, o sea, de la forma homográfica es como puede verse claramente también las asíntotas y hacia dónde se puede abrir la función, creo. Ese, hasta donde entendía, era la forma en donde más fácil de trabajar. Es como transformarle a esa función. Entonces, claro, ya sé que esta expresión tiene una asíntota en 2, que el 3 algo debe decirme este 3, y este 1 supongo que será la traslación en el eje X o Y, supongo yo. Sí, es más, la B primero en la función homográfica tendría que ser diferente de 0. Y que esa B, si es menor a 0, va a abrirse en el segundo cuadrante. O si es mayor que 0, va a abrirse en el primer cuadrante. Y claro, tomando en cuenta las asíntotas. Ajá, ¿y qué dice sobre la? Sobre la es lo que tenemos aquí, que es el complemento de esta división. Entonces, lo que tengo entendido, solo haría moverle a la asíntota. Una traslación. Eso, una traslación. Ok. Bien. Gracias, señor Lacos, por su soporte. Ok. Continuemos. Profe, sería correcto decir que cuando tenemos una función racional, dependiendo del exponente de la variable, entonces va a determinar si es homográfica o no. Así, si es impar, entonces sería homográfica. Serían hipérbolas iguales. En cambio, si es par, entonces estaría limitada. O sea, y el recorrido estaría mucho más limitado, y no solo a las asíntotas, sino a que más allá de las asíntotas ya no hay función. ¿Sí me entiende? Cuando te refieres al grado, ¿hablas del numerador o del denominador? De ambos. Así es posible. A ver, complemento con lo siguiente. Bien. El Q de X nos da las asíntotas verticales. Pero adicional a eso tengo otras asíntotas, que pueden ser las asíntotas horizontales y las asíntotas oblicuas también. Entonces, para eso, vamos a decir lo siguiente. Que sea M el grado de P de X y N el grado
de Q de X. Está claro que M, N pertenecen a dónde. ¿Sí? Tengo tres casos. Primero, si M es menor a N, hay asíntota horizontal y esta es el eje de las X. ¿Sí? Segundo caso, si M es igual a N, hay asíntota horizontal, efectivamente, y la asíntota horizontal es el cociente de los coeficientes de mayor grado. Entonces, en ese caso, el Y sería, voy a poner un A sobre B, donde A y B son los coeficientes de las variables de mayor exponente. Aquí me falta algo. Los coeficientes de la variable o las variables de mayor grado. ¿Okay? Claro, estamos asumiendo que el grado de P de X y el grado de Q de X es igual, ¿no? Entonces, tengo ese caso. Y el tercero, si M es mayor a N, si el numerador es mayor al denominador en el grado, no hay asíntotas verticales, no hay asíntotas horizontales. No existen. Pero, si M es mayor en 1 a N, ¿sí? Existe asíntota oblicua. Y esa asíntota oblicua justamente se saca haciendo la división de polinomios y sería un caso especial de esta función homográfica, ¿era, señor Larcos? Así es, homográfico. Entonces, sería un caso especial ahí. ¿Sí? Si es que el grado del numerador es mayor al grado del denominador en 1. Arriba tengo grado 3, abajo tengo grado 2. Arriba tengo grado 2, abajo tengo grado 1. ¿Sí? Existe la asíntota oblicua y la asíntota oblicua es, y esa asíntota oblicua es Y igual a C de X. Es decir, al cociente de la división de P de X para Q de X. Inge, disculpe una pregunta. ¿En qué casos encontramos asíntotas oblicuas? Porque no en todos los casos va a haber. Justamente en este. Justamente en el que estoy diciendo ahorita. En el caso de que P de X sea mayor a Q de X, pero mayor en un grado. O sea, cuando la fracción es propia, ¿no es cierto? Bueno, hablamos de fracción propia cuando hablamos de números, ¿no? Si tengo polinomios, no hablamos de fracción propia. Y fracción propia significa cuando el numerador es menor al denominador, es decir, el caso 1. ¿Sí? A ver, un paréntesis para aclarar lo que nos dice el compañero. ¿De dónde viene el hecho de fracción propia? Cuando tengo un número entre menos 1 y 1. ¿Sí? Y para tener un número entre menos 1 y 1 significa que el numerador tenga que ser menor al denominador.
Entonces ahí tengo 2/3, tengo 6/7, 2/5, etcétera, 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 ¿sí? Esa es una fracción propia. ¿Okay? Acá estamos hablando de polinomios, señor Rendón, entonces quizás la idea es la misma, pero el criterio es diferente. ¿Sí? Profe, una pregunta. ¿Le escucho? Quiero preguntar si de la división de dos polinomios, utilizando las propiedades del álgebra, se puede llegar a esta función homográfica. De nuevo, la última parte no la escuché. Si divido dos polinomios, Si divido dos polinomios así como tenemos en la forma ahí, ajá. utilizando las propiedades del álgebra y todo, ¿se puede llegar a esta función homográfica? Sí, es posible que se tenga alguna función. De hecho, les puse un ejemplo. Si tuviera el que puse acá antes. No, lo borré. El de x menos 3 dividido para x menos 1, más 1 creo que era. ¿Sí? Al momento de dividir, me queda un número más otro número sobre el x más 1. Sí se puede. Entonces, Bien, continuemos. Entonces, como ustedes ven, solo analizando el grado de p de x y de q de x, obtengo las asíntotas horizontales en el caso que haya, y en el tercer caso, una asíntota oblicua. ¿Sí? En este tercer caso. Entonces, cuando el compañero hablaba de los grados de la función, entiendo que hablaba de los grados de p de x y q de x, y estaríamos quizás en el tercer caso. Bien, hasta ahí. Complementé. ¿Resolví las dudas o tenemos todavía alguna duda? Sí, yo tengo una duda. Claro. Si m es mayor que n, ¿cierto? Entonces un exponente, pero solo varía de 1 en 1, existe una asíntota oblicua. En el caso de que yo tenga una ecuación cuadrática y abajo una ecuación elevada a la cuarta, ¿vendría a ser lo mismo? No, porque estaríamos en el caso 1. Ah, ya. ¿Sí? Sí, ahí me cambió. Bien. Ok. ¿Alguna otra pregunta? sí, profe. O sea, yo investigando encontré que el dominio y el rango quedan determinados por las asíntotas, ¿verdad? Sí, de alguna manera sí. Eh, de hecho, al analizar el dominio de una función racional, inmediatamente estoy sacando las asíntotas verticales. Y algo similar puedo hacer con el estudio de las asíntotas horizontales. Aunque, ojo, en el caso de las asíntotas horizontales, el tratamiento es algo diferente. ¿Por qué razón? Porque una función jamás corta una asíntota vertical, pero no pasa eso con las asíntotas horizontales. ¿Sí? No pasa eso. En este campo de las funciones racionales hay funciones y funciones, ¿no? Hay un sinnúmero de funciones. Entonces, en muchas, no podemos generalizar. En cuanto a las asíntotas horizontales, no se puede generalizar. En las verticales sí, una asíntota vertical jamás es cortada o jamás corta con la función, con el grafo de la función. Y por ende yo puedo, en base a eso, delimitar sí el dominio de la función. Bien, ¿alguna otra duda hasta ahí? ¿Algún otro aporte?
Veamos un ejemplo. Veamos algún ejemplo. Entonces, les decía ayer que uno tiene que partir siempre de las funciones sencillas, de las básicas, de las que uno no puede olvidar. Y en el caso de las funciones racionales, el caso más simple es el de la función f de x igual a 1 sobre x, ¿sí? Donde claramente está definido que el dominio de esa función van a ser que todos los números reales excepto el 0. Entonces, ¿qué pasa en 0? En 0 va a haber la presencia de una asíntota vertical. Eso nos dice entonces que la función se abrirá de esa manera y no tendrá un corte con el eje de las X. Perdón, con el eje de las Y, porque la asíntota justamente es del eje de las Y. Ahora, esto en cuanto a las funciones, ¿cierto? En cuanto a esta función que es la más sencilla. Y de ahí, a partir de eso, todas las otras funciones son de alguna manera una modificación, una alteración, una motesia de esas funciones, de esa función. ¿Ok? Así, por ejemplo, si es que pongo la función g de x igual a, no sé, 1 sobre x menos 1, lo que estoy diciendo es que la asíntota se ha movido una unidad a la derecha. Entonces ahora la asíntota estará por acá. ¿Sí? Pero de ahí la gráfica va a ser exactamente la misma. La gráfica de g de x será muy similar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Y como ustedes se dan cuenta, las dos son funciones asintóticas también con el eje de las x. Eso significa que tanto la f como g tiene una asíntota horizontal. ¿Y cuál es esa asíntota horizontal? Cero. El eje de las x. Ah, El eje de las x, y igual a 0. ¿Por qué razón? Porque cumple que el grado del numerador es 0 y el grado del numerador es 1, ¿no? Entonces tengo que m es menor a n. Por lo tanto, el eje de las x también es una asíntota para los dos casos. ¿Sí? También es una asíntota en los dos casos. ¿De acuerdo? Bien, y así, variaciones y variaciones. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con las asíntotas oblicuas? Por ejemplo, a ver, para poder ubicar, señor Flores, ayúdeme con una función racional, cualquiera, que el numerador sea mayor en un grado al denominador. Sería 2x menos, no, 2x cuadrado menos 3 sobre x menos 2. Sobre x menos. Sí, efectivamente. Entonces, siempre comenzamos haciendo esto. Dominio de la función. Así no nos pidan, por favor, chicos. Así no nos pidan el dominio. Usted primerito debe partir de eso cuando hablamos de funciones. A ver, ¿cuál es el dominio? Ah, ya, ese es el dominio. ¿Sí? El dominio entonces, ¿cuál? Todos los números reales, excepto el 2. El 2. Excepto el 2. Ah, entonces, entiendo que yo puedo jugar con todos los números, excepto con el 2. Algo va a pasar en el 2. ¿Qué tengo en x igual a 2? mi determinación. En este caso tendría Total. la asíntota vertical. Una asíntota vertical. ¿Sí? Una asíntota vertical. Bien. Pero adicional a eso, veo que el numerador
es de grado mayor y mayor a 1. Entonces digo, esta de ley debe tener una asíntota oblicua. Calculemos. Entonces, ¿qué hago? Digo que 2x al cuadrado menos 3 debo dividir para x menos 2. ¿Sí? Haciendo la división, esto me da 2x, acá menos 2x al cuadrado, menos 4 para acá, más 4x. Sumo algebraicamente, esto se va. Me queda 4x menos 3. Puedo seguir haciendo la división. Esto es más 4. Esto es menos 4x. Menos 8 para acá, más 8. Se va y me queda 5. Entonces, entiendo que la función 2x al cuadrado menos 3 entre x menos 2 puede ser escrita como 5, que es el puede ser escrita como el cociente, que es 2x más 4, más el residuo, que es 5, sobre x menos 2. ¿Sí? Voy a poner así entre paréntesis eso, para que se note. Bien. Inge, disculpe una duda. ¿Y si le podía haber dejado 5 sobre x menos 2 o...? No entiendo. Es decir, mi duda era, ¿no le puede haber dejado solo 5 sobre x menos 2? ¿Y qué hago con entonces x más 4? Ya. No sé cuál era la pregunta, pero bien. Entonces, esta expresión es exactamente lo mismo que esta expresión. Son iguales, son idénticas, pero escrita de una manera diferente. De hecho, cuando ustedes hacen integración, ojo chicos, cuando ustedes hacen integración, también utilizan esta parte, porque integrar esta expresión es equivalente a que a integrar esto más integrar eso de acá, y es más fácil. De hecho, es uno de los métodos de integración, ¿no? Bien, algún momento verán eso. Listo. La teoría me dice que el cociente es la asíntota horizontal oblicua. Entonces, tengo que la asíntota oblicua es y igual a 2x más 4. ¿Sí? A 2x más 4. Miren, solo hasta ahí. Solo hasta ahí. Y con esos elementos que tengo el dominio, tengo el tema de la asíntota vertical, tengo el tema de la asíntota oblicua. Solo con eso creo es posible el que podamos hacer una aproximación a su gráfica de esa función. Entonces, comienzo ubicando las asíntotas. Chicos, por facilidad, para diferenciar de lo uno y lo otro, a las asíntotas las ponemos con líneas entrecortadas. Pero es una función continua, ¿no? Por si acaso. Solamente es por tema de gráfico. Entonces, en x igual a 2 hay una asíntota. En x igual a 2 hay una asíntota. ¿De acuerdo? Esa es una asíntota. Y también tengo otra asíntota que es y igual a 2x más 4. Y esa es una función lineal, una recta. Una recta que pasa por los puntos 0, 4. ¿Sí? 0,4. Y pasa también por los puntos... ¿por qué otro punto pasa? 1,6. 1,6. 0,4, 1,6.
Voy a poner de otro color. Es esta recta. ¿Sí? Es esta la otra asíntota. Bien. Por tanto, la función será algo así. ¿Sí? Por esa parte. Y la otra debería ser en la parte de arriba, supongo. Tengo que alargar un poquito esto. Y la otra parte del ramal estará por aquí. ¿Sí? Algo así será la función. ¿Ok? Es una aproximación. No es que es exactita ni que pasa justo por ese punto. Lo único exacto que tenemos ahí son las asíntotas. Entonces, sí, las asíntotas de alguna manera nos va dando la forma, nos ayuda a tener una idea más clara de cómo será la función. ¿Sí? Si alguien me ayuda, por favor, con el GeoGebra, graficando la función, veamos qué tanto es la equivocación. Profe, una pregunta. ¿Una? Una pregunta. ¿Se podría abrir o sea, el dibujo de la gráfica, pero en la otra boca? O sea, hay como otras dos bocas. No, hay como otros dos cuadrantes, me dicen. Voy a poner con otro color. Supongo que habla de este sector. Ajá, Perdón, habla de... A ver, voy a hacer algo así. No sé, así sí, y algo así, ¿cierto? ajá, Ok. A ver, yo diría dos cosas. O es lo azul o es lo verde, pero no las dos cosas. sí, Jamás. Porque ya no sería función, ¿no? claro. Sí. Profe, pero Ahora, ahí, profe, ahí, o sea, quería aportar una cosa que ahí ya sí sabemos en qué aspecto, que el valor de B, en cuando ya hicimos esta transformación del racional, entonces nos quedó 5 en el numerador. ajá. Entonces, y sí le había comentado que si es, por ejemplo, el valor del numerador es mayor que cero o menor que cero, ahí ya sabemos a dónde se abre, por ejemplo. Si ahorita tenemos que es mayor que a cero, esto sí se va a abrir para el primer cuadrante y el tercer cuadrante. Ujú. Bueno, claro. Entonces iría por la parte verde, ¿cierto? Exactamente, por la parte verde. No debí decirlo por cuadrante, pero sí, la parte verde. No, sí se ven, sí, porque tienes de alguna manera gráficos en esos cuadrantes básicamente. Pero, ojo, sí vas a tener acá también una parte, un ramal, y está en el cuarto cuadrante. Sí, quizás sí, la parte de acá sí está exclusivamente en el primero, ¿cierto? Pero voy a tener algo así. Bien. Lo azul sí no va. Lo azul está claro que no va. Y si Bien. hubiera sido menor que cero, como dice el compañero. Es que eso mismo, o sea, podría ser un -5 ya, pero ahí sí ya sabemos que se va a abrir al otro lado eh, por la cuestión de las asíntotas y la función mismo, cómo está estructurada. Eh, Entonces, ahí sería el gráfico, el otro posiblemente, o tendría algo que ver con los otros ramales que nos quedan. Ah, ya. A ver, de alguna manera, miren, los ejes coordenados lo que les da es una estructura para tener 4 cuadrantes y ver dónde está la gráfica. Las asíntotas hacen un papel algo similar, ¿sí? Te da, es como las guías, ¿cierto? Cuando uno quiere hacer un gráfico, comienza haciendo un esbozo
Entonces, algo así vienen a ser las asíntotas también. ¿Listo? ¿Ya tenemos el gráfico? Entonces se puede decir que el Sí. gráfico va a ir entre las asíntota oblicua y la vertical en este caso. Perdón, de nuevo. Entonces se puede decir que el gráfico va a ir entre la asíntota oblicua y en la vertical, ¿no es cierto? A ver, ojo. Mira, ¿qué región está esta de acá, donde estoy graficando? ¿Está entre qué y qué? ¿No está entre la asíntota vertical y la oblicua? Sí. Sí, también no. Ujú. Entonces, no generalicemos, chicos. No intentemos generalizar. En matemática esa línea es muy delgadita. El siempre, como yo suelo decir, el siempre es discutible. Siempre que tengo esto, pasa eso, no. Siempre que esto ocurre, entonces pasa eso, siempre. mm. Lo único que nos dice eso son los teoremas. Tengo un teorema que me afirma eso, entonces ahí sí voy a decir siempre. Pero ahí, en más, el siempre no existe. ¿Sí? La gráfica ya está en el chat. ¿Quién compartió? ¿Alguien que comparta? Le mandaste el chat. Sí. No. Un compañero mandó el chat. Sí, como ven, es casi algo similar, ¿no? Casi por ahí va. Casi por ahí va, ¿no? ¿De acuerdo? Y el compañero Héctor ya también lo mostró con las asíntotas. Ajá, sí, estamos viendo. Estamos viendo eso. ¿Ok? Bien. Entonces, miren lo atractivo que se vuelve el analizar este tipo de funciones, porque además de eso, uno tiene un mínimo y un máximo también, ¿no? Tiene concavidades, tiene convexidades, entonces, claro, son los problemas típicos que uno puede poner para hacer el análisis completo, ¿no? Verán, ahorita no he hecho nada de derivadas, no he hecho ni tabla de valores, absolutamente nada, ¿cierto? Solo en términos de una asíntota, de las asíntotas, he hecho un esbozo del gráfico, ¿sí? Nada más. No he utilizado más elementos. Ojo. Imagínense cuando ustedes tengan ya todos los elementos de juicio, ya sepan cuándo una función es creciente, cuándo una función es decreciente, cuándo es cóncava, convexa, qué pasa con los mínimos, los máximos. O sea, no van a necesitar para nada de hacer una tabla de valores. Eso ya quedó en la secundaria, en el kinder. El hacer una tabla de valores para graficar una función, ¿sí? O para tener la idea de la función. Claro, me pueden decir, no, ahora hay GeoGebra y algunos otros más. Sí, efectivamente sí, pero la idea es que ustedes tengan los elementos claros para que ustedes puedan, las herramientas claras para que ustedes puedan defenderse también. ¿Listo? Bien, gracias. Gracias por compartir. Listo. Avancemos un poquito más. Veamos. Entonces, hemos visto cuando una función racional tiene asíntotas oblicuas, verticales, también hemos dicho en el caso anterior, horizontales. Pregunto, ¿habrá un caso en que haya las tres asíntotas? No. Bastante complicado, ¿no? Pero no hay. O sea, No. ¿Por qué razón? Mira, de nuevo, siempre remitámonos un poco a la teoría. La teoría, para que esté, es que ya pasó algunos años, algunos casos, algunos teoremas, algunas pruebas para evidenciar. Sí. El tercer caso. Si m es mayor a n, no hay asíntota horizontal. Pero si hay oblicua, siempre y cuando haya un grado. ¿Por qué la diferencia de un grado, chicos? ¿Por qué creen que necesito que entre el numerador y el denominador haya un grado de diferencia para que haya asíntota oblicua? es que entonces ya no, creo que ya no es racional. Entiendo eso.
No, porque podría ser de grado 4, de grado 5, de grado 2 y sigue siendo racional, ¿no? Es un polinomio y otro polinomio. Porque podemos llegar a reducirle el grado Eh, y convertirla en una de grado 1, ambas. Será grado x5, x cuadrado menos 2x más 1. ¿Y cómo le puedo? Ah, dividiendo. ¿A eso te refieres? Sí, sí, eso. ¿Que puedo pasarle a otro equivalente? Sí. Recuerden, miren. Si digo que una asíntota oblicua, ¿qué es una asíntota? A ver, a la larga, vertical, horizontal u oblicua, ¿qué es? Al final, ¿qué es? Es un ¿Qué valor son? en que se Una, acerca una la restricción. O función. sea, la asíntota sería como la restricción de la gráfica para que no Ya, pase algo por... más. En el caso más simple, ¿qué son? ¿Qué vienen a ser? Un recta. Funciones lineales. Funciones lineales, correcto. Rectas, funciones lineales. Entonces, para que sea una asíntota evidentemente oblicua y que tenga esta estructura, ¿sí? Y igual a un polinomio de grado 1, la única opción es que sea el numerador de grado mayor a 1, ¿no? Porque cuando hago la división me da una función lineal. ¿Sí? Si ya haría aquí la división, que puedo hacer la división entre un x quinta y un x cuadrado, me va a quedar una función cúbica. Y ya no es recta, ¿sí? Ya no es una asíntota. ¿De acuerdo? Bien. Listo, chicos. A ver, les voy a pedir que ustedes hagan los 3 casos. Grafiquen funciones, cualquiera, la que se les ocurra. Grafiquen, utilicen GeoGebra. Funciones en donde el numerador es menor, en donde son iguales y en donde son mayores. ¿Ok? 10 minutitos. En un mismo gráfico, por favor. En un mismo gráfico solamente para suspenderlas y mostrar los otros gráficos, ¿no? Con todos los elementos de una función, chicos, con todos los elementos de una función. Me refiero a sus asíntotas, pónganle también el valor. Las asíntotas, recuerden que es de forma, ¿cómo es esto? Entrecortada para diferenciar entre las otras, ¿sí? Cualquiera, las que se les ocurra. 3, por favor.
Bien, a ver, señor Padilla, tenga la bondad. ¿Nos comparte sus gráficos, por favor? Señor Padilla. Señor Parra. Sí, profe, ya le comparto. Gracias. Bueno, solo alcancé, no entendía muy bien el GeoGebra, así que solo alcancé a escribir una función. Estaba viendo cómo ponerle entre puntos. La otra asíntota. Todavía le estaba poniendo un acabado. Por nomenclatura utilicemos x igual a y y igual a en lugar de. Como vas a poner la asíntota vertical, a ver, ahí es la asíntota horizontal, ¿cierto? Entonces esa es x. Y la otra, esta sería, ¿cuál sería la asíntota horizontal ahí? Sería 2 ¿De dónde salió ese 2? del, del denominador. Como no No. puede ser 0. No, entonces es asíntota vertical, no es horizontal. Ok. Bien, ¿y la asíntota horizontal? Se encontraba ahí. Fíjate, ¿qué caso estás? Tienes el numerador y el denominador del mismo grado, ¿cierto? Los dos son grado 1. Por lo tanto, dice que la asíntota horizontal es el cociente de los coeficientes de las variables de mayor exponente. Entonces, ¿cuáles son esos coeficientes? 2 y 1. 2 y 1. La división, 2. Entonces, coincide que también es y igual a 2. ¿Sí? Esa es la asíntota Vertical. horizontal. Horizontal, perdón. ¿Listo? Sí. Bien, continúa con las otras. Gracias, señor Parro. Gracias. Señor Tito. No, tampoco. Señor Pilataxi.
Tampoco. Señor Criollo. Sí, aquí estoy. Por favor. A ver. A ver, dice esta que este sería el segundo caso en donde los grados son iguales y saqué la asíntota, aquí está la asíntota horizontal y la asíntota vertical. Este correspondería al segundo caso. Y este de aquí era el tercer caso, en donde no tenemos asíntota horizontal, solo tenemos la asíntota vertical. Y ahí no tenemos oblicua, ¿no? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón no hay un oblicuo? Porque la división entre polinomios no me da una función lineal. No función lineal, ¿no? Los grados son mayores a más de uno, ¿no? La diferencia, ok. Y el primer caso, que es el más sencillo. Todavía no le hago, estaba haciéndolo. Ok, siga. Gracias, señor Criollo. Ya. Señorita Chandy, por favor. Sí, profe, ya le comparto. No sé si lo lleve. Ok, activemos y desactivemos. Actívale solo una, desactívale las otras. No le borres, solo le desactivo, por favor. Ahí, profe. Ajá, sí. Ya. Ya. Activa. A ver, vamos de una. Nos faltan las... nos faltan Las dos. las Sí, asíntocas. profe, es que lo que estaba graficando, pero se me complica un poquito porque yo estaba en el celular hace ratito. Pero aquí le grafiqué las tres funciones. Ok, dejémosle la ploma. Sí, la ploma. Desactívale, desactívale las que... No le borres, solo desactívale. No les borres, solo desactívale. Para desactivar, espérate un segundito, no le haga nada. Para desactivar, pincha en los colores de la gráfica. Al lado, pínchale ahí. Ya, ahí está solo desactivada, no está borrada. Ya. Y la otra, Lo que pasa es que se me perdió. la verde debe estar más arriba, ¿no? Más abajo. No la encuentro. Bueno, le borro esa ya para quedarnos con esto. Porque la verde era de la primera opción. Ok. Ya. Listo. Eso de raíces, ¿y eso qué son? CFGH también, eso sí, bórrales. ¿O tienen alguna connotación? ¿De dónde salió eso? ¿Es de raíces, de GDX? No, eso quería yo poner las asíntotas y se me hizo aquí un revolucio. Ya. Ok. A ver, estamos trabajando con la función 2x al cuadrado. ¿Sí? Fíjate que esa, al ser el grado menor, ojo, al ser el grado menor al denominador, el numerador al denominador, tiene asíntota horizontal, ¿no? Sí, tiene asíntota horizontal. Pero esta me confundí un poco porque igual esta función se me va hasta acá, hasta el 1, y acá igual se va por aquí todo recto. ¿Y cómo le trazaría si no deben tocarles? A ver, de nuevo. Sí, le decía que esta me confundió un poquito porque lo que sale aquí en la gráfica, lo que tengo graficado, es que esta va hasta el 1 y también
ya se va al extremo de los menos infinitos y a los más infinitos ya bien pegadito y como que se van a chocar ahí, no sé cómo sería la asíntota. ¿Qué dice la teoría? Mire, señorita Chandy, la teoría nos dice que si el grado del numerador es menor al grado del denominador, hay asíntota horizontal y esa asíntota es el eje de las X. Y igual a 0. Entonces, eso, grafícale y igual a 0. ¿Hay en otra entrada? Bueno, nomás, y igual a 0. Exacto. Sí, vea los 3 puntos. Ahí en la entrada, 3 puntos, propiedades. En estilo. Y estilo de trazo. ¿Sí? Recuerden que les dije que las que no cortan son las asíntotas verticales, pero las horizontales sí. Este es un ejemplo. Este es un ejemplo. Entonces, cuando un compañero decía, entonces las asíntotas, tanto verticales como horizontales, nos van a delimitar el recorrido, el dominio del recorrido, le decía, el dominio sí. El recorrido, hay que tener cuidado. Miren, ¿cuál es el recorrido de esta función? Viendo gráficamente, ¿cuál es el recorrido? Los reales, pero... Todos los reales. Todos los reales. Porque a la larga hay gráfica en todo el eje Y. ¿Sí? Incluido el Y igual a 0. Hay una gráfica, es más, pasa por 1, 0, algo cuando Y vale 0. Debe ser cuando Y vale 0, raíz de un medio. 0,7 debe ser eso. 0,7 y menos 0,7. Entonces, tengo solución. ¿Sí? Bien. ¿Cuál otra tenemos? Ah, nos faltan las asíntotas verticales, señorita. ¿Qué pasó con las verticales? No, profesor. Hay que analizar. Tienes que analizar. Eso sí tienes que hacer a mano, ¿no? Ahí sí el GeoGebra no nos ayuda. 3x a la cuarta menos 1 igual a 0, ¿cuándo? Señorita. Profe, en este caso sería la raíz cuarta de un tercio. Y entonces ahí se delimitaría las asíntotas verticales. Exactamente. 3x a la cuarta menos 1. Al parecer, creo que tenemos problemas en resolver ecuaciones, chicos. Señorita Chandy. Estamos buscando donde 3x cuarta era, ¿no? Menos 1 es igual a 0. Y claro, se supone que debe ser diferente de 0, pero para saber cuáles son los valores que no toma, lo más fácil es igualar a 0. ¿Por qué? Porque ahí me toca resolver una ecuación. Entonces, factoro
Me queda raíz de 3x al cuadrado menos 1 por raíz de 3x al cuadrado más 1. Sí, es una diferencia de cuadrados. Esto nunca es 0. Esto nunca es 0. Es un imaginario, entonces ese no me va a dar 0. Me quedo con la otra. En la raíz de 3x al cuadrado menos 1 igual a 0. Esta es otra diferencia de cuadrados, entonces ¿qué me queda? La raíz cuarta de x menos 1 y más la raíz cuarta de x más 1 igual a 0. Resuelvo esas dos y me queda que x1 es igual a menos la raíz cuarta de... esto es 4, esto es 3, no. Esto es 3, no sé por qué puse x. A la x está afuera. Es la raíz cuarta de 3. No, ¿qué digo? 1 sobre la raíz cuarta de 3. Es 1 sobre la raíz cuarta de 3. Y el otro que es 1 sobre la raíz cuarta de 3. Y esas son las asíntotas. Señorita Chandy, si puede graficar esas, por favor. Si se hace problema para poner en el GeoGebra, esto es lo mismo que menos, así, 3 a la 1/4. Y el otro positivo. A ver, póngale esos valores y comparta, por favor. Profe, una cosa. Cuando m era menor que n, entonces siempre había una asíntota horizontal en el eje de la x. El eje ¿O Y, no? el eje X, el eje X. Sí, ¿O no siempre? siempre. Cuando m es menor que n. Ajá. Cuando el numerador es menor al denominador. Es que aquí le dice, por ejemplo, x más 5 sobre x al cuadrado menos 8. Y o sea, no, ¿cómo se llama? La gráfica está yendo por debajo del cero. Y A ver, entonces ya comparte. la asíntota no. Comparte. eh, Sí, o sea, tendría que estar aquí sobre cero, ¿no? Pero es que, ve, aquí ya corta en cero. se corta. Y entonces eso no. O sea, en ese caso la asíntota no cumple, ¿no? Solo cumple Sí, aquí. sí cumple. Lo que ocurre es que las asíntotas horizontales a veces sí se cortan. Y ¿Qué en pasa? este caso. Mm, Y o sea, y en este caso, en No, esta parte de aquí, no, o sea, tiende infinito hacia abajo, en el eje de la Y. si te vas hacia el infinito, seguramente va a ser 0. El límite cuando x tiende al infinito, a menos infinito, va a ser 0. No, o sea, me refiero, a ver, en esta parte yo lo que esperaba que aquí fuera así, bajando, bajando, Quede sobre el eje de las x. ¿eh? Quede sobre el eje de las x. Eso esperabas. Ay, Y. Sí, sí. O sea, esperaba que quedara algo así, básicamente, Ujú. Sí, pero no quedó, y eso fue lo que me llamó la atención. Ya, sí, eso. es que eso pasa. Eso pasa. Con las asíntotas horizontales pasa eso. Con quien no puede pasar es con las verticales. Y en casos muy puntuales, muy raros, con las oblicuas. Pero las verticales nunca cortan. ¿Sí? Ok. Las horizontales usualmente pasa eso. Bien. Gracias. Ok, ¿alguien más? Tal vez le puedo presentar el mío, Inge. Claro, señor Jaramillo.
Ya. Yo lo hice con el comando de asíntota que tiene GeoGebra. Entonces, le hice que para que los valores se puedan cambiar. Este fue el ejercicio que hicimos hace un ratito. El de x al cuadrado menos 3 entre x menos 2, ¿ya? Y le hice en 3 instancias diferentes, cuando en el denominador es de mayor grado, cuando el numerador es de mayor grado y cuando ambos son de igual grado. Entonces podemos ver la evolución, cómo se da. Perdón, especie. No sé qué apliqué. A ver. Ya, ahí está. Entonces, digamos, le puedo hacer qué pasa cuando el grado se va incrementando y puedo ir viendo la evolución. Este es para cuando el grado del numerador es mayor. Ya, igualmente puedo ver qué pasa cuando en cambio las constantes por las que se multiplica van cambiando. Déjame ver la función. La función es de la f, ¿no? Ajá, esta es la de x a la n menos a entre x a la n menos 1 menos b. Y podrías ponerle en lugar de n-1 m y ponerle otro deslizador, porque Claro. la idea sería esa, porque ahí siempre va a ser el 1 menor, ¿no? Ajá. Ajá. Cámbiale m y ponle otro deslizador. A ver. Y le pongo también la asíntota. Entonces, el n, ¿en cuál le sitúo? ¿El n en cuál le pongo? En el denominador. Sí, M. pero me refiero a ya, para graficarle, la n en cuánto le pongo ahorita, en cuánto le evalúo. A ver, ponle primero que sean iguales. Ya. Entonces. Ya, ahí es cuando son iguales. Si m y n son iguales. Sí, y también que la a y la b sean iguales. ¿Cuál es? A ver. O le quito los valores esos solitos. Los independientes, el A y el B. Ajá. No, porque eso, déjale nomás con diferentes, con cualquier valor diferente, que tome aleatoriamente. El A y B que tome aleatorio. Lo que Porque vamos a hacer. si van cambiando el A y B, solamente se mueve como la parábola, pero de ahí queda una parábola cuando son iguales. Parecería que fuera solo parábola, pero el M y el N es cuadrado. En este caso, sí. A ver, ¿cuál estamos graficando? Espérate, ¿cuál estamos graficando? Fíjate la función. Esa P de X. Esa P de X. No, te decía que le pongas no N menos M, sino M. Porque claro, por eso es que te sale parábola. X a la M abajo. Déjale ese mismo, X a la M nada más. Exacto, ese es. Ya, me queda una línea recta. Cámbiale el A y el B. A ver, le pongo... Exacto. El A y el B diferentes, nada más, ya. Es por la escala. Ajá, ahí está. Exacto. ¿Sí? Y te falta la función. En el medio también debe haber una función. En el medio también debe haber una función. Quizás está en la parte, exacto, está en la parte de arriba. Exacto. Interesante. Interesante. Muy buen trabajo, señor Jaramillo. Gracias. Todo en base a deslizadores, ¿no? Entonces, en una sola función tienes. Ahora, cámbiale, hazle que sea mayor el numerador al denominador. Cámbiale el n. Ponle un grado mayor. Exacto. Pero ponle solo 3. Ponle 3, exacto, para que sea, ahí tienes la... Mira,
esa asíntota ahí cortó la asíntota oblicua, ¿no? Es raro que pase eso, pero puede pasar. Muy raro. ¿Qué función más complicada? Ujú. Oye, Steven, ¿y cómo tú le haces hallar las asíntotas? Solo le pones asíntota, paréntesis, la función. GeoGebra ya viene con bastantes comandos y uno de esos es para encontrar la asíntota. Es una función ya. Ese comando es una función. Chévere. Bastante bien logrado su trabajo. Gracias, señor Jaramillo. Bien. ¿Alguien más? Chicos, les pedí que revisaran el GeoGebra para graficar funciones definidas a trozos, pero si todavía no tenemos problemas para graficar una función racional, no me quiero imaginar qué pasa con las funciones a trozos. Yo, Inge, lo puedo presentar. Señor Padilla. Señor Padilla, apareció. ¿Qué pasó? Estaba nombrando. Ya le puse 0 también. A ver, recupere la participación de hoy. Listo. Se puede observar, Inge. ¿Sí? Eso está bien. Sí. Bueno, aquí podemos ver el primer caso, cuando n es mayor que m. Esta es la función que resulta. Las asíntotas horizontal, asíntota vertical, dos asíntotas. Aquí tenemos la otra función. Cuando m y n son iguales, las asíntotas. Y la función cuando m es mayor que n y sus asíntotas. Ok. Aquí podemos ver las funciones. Y la idea sería una con sus función, con sus respectivas asíntotas. Por ejemplo, déjale la morada, desactívale las otras. ¿Esa? Mejor. Y estas son las dos asíntotas. Ok. Las asíntotas.
Bien, vamos a la h de x. Ya. Ok, bien. Listo. Gracias, señor Padilla. Gracias. Listo, bien. Borramos su cero, entonces. A ver, en general, chicos, ¿alguna duda sobre las funciones racionales? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que nos quede todavía con duda? ¿No? ¿Aclaramos? Sí. Sin duda, el utilizar esta herramienta nos ayuda un montón, ¿no? A aclarar dudas. No es lo mismo solo tratar teoría y no ver algo palpable, algo gráfico, algo que nos permita ir jugando, cambiando, modificando, ¿sí? Señor Jaramillo, si en algún momento puede, me imagino que lo que usted hizo fue investigar un poquito más para tener ese manejo del GeoGebra, ¿sí? Si en algún momento le molesto con unas indicaciones para sus compañeros de cómo hacer, o si alguien más ha hecho lo mismo, sería bueno que nos compartan, ¿no? La idea de esto es generar una comunidad de aprendizaje donde vayamos aportando para conocimiento de todos. ¿Ok? Bien. Para el día de mañana les pido revisen el cómo hacer los gráficos en GeoGebra de funciones definidas a trozos. ¿Sí? Igual haremos la parte conceptual antes y después ustedes podrán explicar y graficar varias funciones definidas a trozos. Al menos yo conozco dos formas de hacerlo. ¿Sí? Cualquiera de las dos puede ser válido. ¿Ok? El graficar por partes cada una o el graficar todo dentro de una misma función. Utilizan los condicionales. Okay. Bien. Profe, yo tengo Dígame. una duda. No ¿Claro? sé si me salió el caso número 1 cuando m es menor que n. ¿Podría revisar si es que estoy bien ese? A ver. Porque creo, no sé. Ahorita. Este es. Pero me salió así, no sé. A ver. Tienes la función x menos 4. Y igual a 0. Y ya. Y la otra asíntota. ¿Y qué pasó con la otra asíntota? Tengo dos. X igual a menos 1. Grafícale. Ya, ahí están las dos asíntotas. Sí. Ya, ¿y cuál es la duda que tienes? Solo era eso, profe, porque no sentía que no me salía porque el otro caso sí me salió. Supongo que es así, ¿verdad? Cuando m es mayor. Y la otra que me salió así, cuando las dos son iguales. Sí, lo que ocurre es que, a ver, eso no te da el GeoGebra. El GeoGebra, tú lo que pongas, el GeoGebra te grafica, o no te grafica si es que pones algo mal. Pero lo que no te dice es qué estás haciendo mal. No llega a ese nivel de inteligencia artificial el programa. Supongo que habrá algunos en algún momento y habrá algo que te diga, no, estás poniendo algo mal, no, o revisa la teoría, no. Pero la teoría la debes tener clara tú. ¿Ok? Como les digo, la herramienta es eso, solo una herramienta, un medio para agilitar, para clarificar ideas, para eso. ¿Ok? Pero la herramienta no les va a dar haciendo todo. Más todavía eso. Ustedes, miren, ¿cuántos años lleva las calculadoras utilizando? Y si ustedes siguen poniendo mal la sintaxis, les sale sintax error. No les dice en dónde está, no les dice por qué. El error de sintaxis deben encontrarlo ustedes. Lo mismo pasa con el error
del error matemático, ¿no? Es cuando les sale mal error. Les sale mal error, pero no les dice dónde está, qué pasa, qué están haciendo mal. Seguramente ustedes deben saber lo que ponen, lo que hacen, lo que ingresan y por qué lo hacen. Bien. ¿Alguna duda, chicos? Si no, dígame. A ver, si se vaya. Ahí se logró. Sí, de ahí la pregunta es ¿cuál? Ah, ya. Es sobre esta función g de x. En este caso la asíntota vertical sería -6, ¿verdad? -6, ¿sí? Y la horizontal sería 2. No, ¿por qué? No es 2. ¿Cuáles son las variables de mayor exponente? ¿Cuál es el exponente del numerador? 1. Perdón, ¿cuál es el grado del numerador? Del numerador es 1. ¿Y del denominador? También es 1. Ok, ¿cuál es el coeficiente de la variable de mayor exponente en el numerador? Ah, es menos 1. ¿Y del denominador? Es 1, entonces aquí sería -1, ¿verdad? Ya, lo dicho. El GeoGebra hace lo que ustedes le dicen que haga. Ah, ahí sí me salió. ¿Ok? Sí. Perfecto. Pero bien, hasta esas dudas, para aclarar ese tipo de dudas, nos sirve, ¿sí? Ah, ya. Gracias. Ahí sí, No, ya ¿de me qué? salió. Usted por la pregunta. Bien. Listo, chicos. Quedamos ahí. Nos vemos el día de mañana. Una buena tarde. Sí, gracias. Gracias, Inge. Ustedes, Profe, hasta mañana. Mañana.